Estamos continuando la famosa serie de teología bíblica, donde ya llevamos unas cuantas clases durante unos cuantos meses y ya estamos acercándonos al final de un primer paquete que vendría a ser Génesis 1 al 11. Y bueno, vamos a empezar a sacar algunas conclusiones a partir de hoy con Génesis 10 y con Génesis 11. Este va a ser un tema complementario al que va a venir el domingo próximo, donde también vamos a hablar otras repercusiones acerca de los que se dan en estos capítulos. Y vamos a poner este tiempo ahora en manos de Dios para que Él nos guíe y nos acompañe. Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar compartiendo tu palabra en libertad y podemos estar aprendiendo cada día más de vos. Ayúdanos a que estas cosas que vamos escuchando y estos estudios que vamos haciendo, como toda la Biblia que vamos entendiendo, sirva para que la use el Espíritu Santo en nuestra vida y para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos y acompáñanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan más o menos de dónde veníamos hace un par de domingos atrás? ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo Génesis, más o menos un poco más alto por la altura de Génesis 9, donde se nos hablaba acerca de lo que pasó después del diluvio, ¿no? Eh, Veníamos de una serie de acontecimientos donde primero, al principio de Génesis, Dios pone al hombre en el huerto del Edén, el hombre decide rebelarse adquiriendo sabiduría por su propio camino, y ahí encontramos una primera separación, un primer punto donde se quiebra, digamos, ese vínculo perfecto que se había establecido con Dios en el huerto de Edén, y el hombre ahora es privado de la presencia permanente de Dios y se empieza a complicar la relación dentro de la pareja humana, porque Adán y Eva ahora hay aspectos en los que entran a competir. Después aparecen los hijos de Adán y de Eva, aparecen Caín y Abel, y empieza a haber una competencia entre ellos. Y esa competencia se termina reflejando con la muerte de Abel en manos de Caín, porque se sentía celoso, desplazado por la forma en la que era considerado delante de Dios, por el tipo de sacrificios que tenía, que hacía el Señor. Y después Caín entonces es desterrado de lo que era la tierra de Edén, ya no estaban en el huerto, y va a vagar más distante a lo que sería la tierra de los errantes, que se llama Nod, y construye ahí una ciudad como para tratar de tener una identidad y de desarrollar un nombre. Y a partir de ahí empieza una historia de generaciones que tenemos desde Caín en adelante, con su simiente alejada de Dios, de la voluntad de Dios, en, digamos, consciente oposición, y la familia de Set, que vendría a ser un nuevo hijo de Adán y Eva, a partir del cual en varias generaciones nace Noé. Y llegamos al tiempo del diluvio. ¿Qué pasó? La maldad de los hombres se multiplicó y Noé fue hallado justo adelante de Dios. Y bueno, ahí nos introducimos a lo que va a ser el tema de hoy, ¿sí? Entonces, Génesis 9.1 dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos posterior al diluvio y les dijo, multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Fue una cita similar a la que le había dado en su momento ¿a quién? A Adán y Eva, exactamente.
Y es una bendición y ¿qué más? Es una orden, ¿sí? Porque está hecha en forma imperativa. Es decir, el hombre iba a tener la capacidad de, digamos, esparcirse por la tierra, pero también iba a ser bendecido siendo fructificado, siendo multiplicado en la tierra, ¿sí? Pero tenía que llenarla. Y Adán y Eva tenían que llenar la tierra aprendiendo de la sabiduría de Dios y decidieron hacerlo por otro camino. Y vamos a ver qué pasó en las generaciones posteriores a Noé, que es lo que nos toca hoy. Dios establece un pacto con Noé y habló con Noé y le dijo, y voy leyéndolo yo porque si no vamos a tener unos cuantos pasajes. Génesis 9, del 8 en adelante dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco un pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. Y les dio una señal del pacto. Cada vez que Dios hace un pacto establece una señal. Y dijo, esta es la señal de mi pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual di por señal del pacto entre mí y la tierra. Y ahí, bueno, había terminado el diluvio y Dios dijo, nunca más la tierra va a ser cubierta por las aguas, ¿sí? Y dio como señal, ¿cuál era ese pacto que se ve como señal? El arco iris, ¿sí? Es decir, cada vez que vemos un arco iris nos tenemos que acordar del pacto de Dios con Noé, donde la tierra ya no va a ser más destruida a causa de las aguas. Y bueno, la cosa que Noé se había embarcado en el arca con su familia. ¿Y quiénes formaban su familia? Su esposa y ¿quién más? Sus hijos y ¿qué más? Las esposas de sus hijos, ¿sí? Es decir, no tenía nietos Noé, ahí estaba Noé con sus hijos y sus esposas. Y las familias de sus hijos y sus esposas iban a ser las encargadas de volver a llenar la tierra, ¿sí? Tenemos entonces ahí, vamos a ver, Génesis, bueno, lo podemos leer, pero vamos a pasarlo, Génesis 9 del 25 al 28. Y en este marco llegamos a Génesis 10, donde aparecen las familias que repoblaron la tierra. Génesis 10 nos habla de las familias que repoblaron la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos a ver qué se nos dice de los hijos de Sem, de Can y de Jafet. Pero se nos mete una palabra por primera vez que hace un poco de ruido ahí en Génesis 10:5. A ver, yo se los voy a leer. Génesis 10:5 dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra nación. ¿Qué pasa? Había un solo pueblo, siempre se habló de un solo pueblo y ahora de repente se está hablando del tema de las naciones. ¿Qué es lo que está pasando acá? En realidad Génesis 10 y Génesis 11 forman un conjunto donde se nos habla acerca del origen de las naciones. Entonces, para entender un poco Génesis 10 vamos a ir antes a charlar de lo que pasó en Génesis 11 cuando las familias de la tierra fueron, digamos, distribuyéndose después de salir del arca. Y bueno, aparece en principio en Génesis 11 una ciudad llamada Babel. Todos deben conocer la historia de la Torre de Babel, ¿no? ¿Sí? En algún momento, incluso se la enseña a los chicos en la escuela dominical. Es una historia muy, muy conocida. Pero vamos a tratar de profundizar hoy en esta historia y ver qué es lo que realmente pasa. Volviendo al capítulo 10 de Génesis,
cuando se mencionan las genealogías, se da una pila de nombres uno atrás de otro y por ahí hay una detención en un nombre particular que se llama Nimrod. Y a él se le dedican 4 versículos, en el 10 del 8 al 12. Nimrod era el nieto de Can, uno de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan lo que pasó con Can? ¿Qué pasó con Can? Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Lo vimos en una de las charlas anteriores. ¿Qué pasó con Can? Descubrió la desnudez de su padre, donde habíamos mencionado en una de las reuniones que cuando habla de esto, habla en realidad de que Can trató de usurpar el lugar que le correspondía a Noé y a sus hermanos y establecerse sobre todas estas nuevas familias que se estaban desarrollando. Y eso trajo una tremenda, digamos, profecía que emitió Moisés, que emitió Noé en Génesis 9. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y dijo, más bendito por Jehová, mi Dios, sean Sem y la casa de Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. No vamos a detenernos en lo que pasó en las naciones a partir de esto, pero sí en el hecho de que los descendientes de Can, lo que está señalando un poco Noé es que su perversidad y su ambición no los iba a llevar por un buen camino. Y acá vemos a Nimrod como un descendiente de Can. Nimrod era nieto de Can, era hijo de Cus, nieto de Can, y sería la segunda generación de los nacidos ya en la tierra seca. ¿Sí? Nimrod no vio el diluvio. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este hombre Nimrod? Vamos a ver Génesis 10, del 8 en adelante, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y fue vigoroso cazador. Después vamos a analizar un poquito estas palabras, delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado, Babel, Eret, Akkad y Calne, y la tierra de Sinar. Y de esta salió para Siria y edificó Nínive, Rebot y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Qué empezó a hacer Nimrod? ¿Qué empezó a edificar? Ciudades. Empezó a edificar ciudades. Empezó a crear en esas ciudades un marco de poder, un centro donde se estaba estableciendo un primer gobierno y una especie de primer gobierno con una idea de tener un gobierno unificado. ¿Sí? Podríamos decir, si lo llevamos a términos posteriores, de que Nimrod estaba en alguna manera tratando de establecer una especie de imperio. ¿Sí? Ahora, cuando se nos habla de Nimrod y se nos dice esta frase que nosotros charlamos acerca de que era un, a ver cómo dice acá, vigoroso cazador delante de Dios, hay otras versiones que lo mencionan diferente. ¿Se acuerdan algo de lo que se charló de Nimrod ya? Que era un intrépido cazador, en el versículo 9, y lo leo de la versión textual, que dice que era un cazador enfrentado a Dios. Es decir, Nimrod no era una persona que esté edificando ciudades y que esté armando un reino de acuerdo a la voluntad de Dios, sino enfrentado a la voluntad de Dios y en contra de su voluntad.
Y esto nos sirve para entender el contexto de lo que pasó en Génesis 11, donde pasa algo en una de sus ciudades, en la ciudad de Babel. Y dice Babel, pero ojo que en realidad la Biblia cuando menciona el término Babel es Babilonia, ¿sí? Hay un montón de pasajes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, donde cuando se habla de la palabra Babel, se habla de la palabra Babilonia. La misma palabra que se usó para describir Babel, ¿sí?, se usa, por ejemplo, en Primera Reyes 24:11, donde nos dice Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se usa en Isaías 39:7, cuando habla de sus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos del palacio del rey de Babilonia. Esto asociado a la profecía de lo que fue, digamos, el transporte de los judíos a la cautividad a Babilonia. Y en todos los casos la palabra que se usa para Babel es la misma en el idioma hebreo y por lo tanto tendríamos que traducirlo en forma más certera como Babilonia. Y bueno, entonces en Babilonia, en una de las ciudades de Nimrod, pasó algo bastante complicado y vamos a entenderlos. Acá nos dice Génesis 11, del 1 al 4, estamos hablando de la segunda generación que no vio el diluvio, ¿sí? Para más o menos ubicarnos históricamente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Habíamos dicho que en Génesis 9 el mandato y la bendición de Dios que se le dio a la familia de Noé fue la misma por ahí que teníamos en Génesis al principio 1 respecto al hombre. Y acá vemos una intención manifiesta de llenar la tierra o no de llenar la tierra. ¿Qué les parece? Esta gente que estaban en Babel, ¿tenían ganas de esparcirse por la tierra? ¿Querían poblar la tierra o no querían poblar la tierra? No querían poblar la tierra, ¿sí? En otras palabras estaban diciendo, queremos que nos una un lugar, que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Primer problema, ¿sí? No estamos cumpliendo un mandato de Dios. Pero hay algo mucho más profundo atrás de eso. Después el pasaje sigue hablando y dice, bueno, hagamos una torre, ¿sí? ¿Y para qué estaban haciendo esta torre? Al final, en el versículo 4, dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? ¿Mm? Querían en alguna manera acercarse a Dios. Pero vamos a ver cómo se querían acercar a Dios si era que realmente querían acercarse a Dios, ¿no? Que la torre llegue hasta los cielos es una metáfora, de hecho, porque no hay ninguna torre que se pueda hacer hasta el cielo, pero en realidad encierra un acto de rebeldía tremendo, un acto de rebeldía descomunal, que es darle totalmente la espalda a Dios. Dijimos que los hombres generalmente se rebelaban contra Dios y esto es lo que pasó de Génesis en adelante. Y acá los hombres tras el diluvio se volvieron rebeldes. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora como humanos? Se están exaltando a sí mismos, ¿sí?
quieren hacerse una torre para honrarse a sí mismos, para elevar su honor, para llegar hasta el nivel de los dioses. No es para que Dios baje y les comunique las cosas, es para ser como dioses, es para ocupar un lugar que no les corresponde. ¿Sí? Por ahí una cuestión media anecdótica, ¿no? Vieron que en las ciudades hay grandes edificios. Los grandes edificios de las grandes corporaciones, ¿dónde tienen las oficinas más importantes? ¿En los pisos de abajo o en los pisos de arriba? ¿Dónde se sienta el director? Arriba, ¿no? Y vieron que también en las urbanizaciones, cuando tenés grandes edificios, ¿cuáles son los departamentos más caros? ¿Los que están abajo o los que están arriba? Los que están arriba. Siempre el hombre tuvo una noción de que la altura está relacionada y vinculada con el poder. ¿Sí? Un poder ya sea de estatus, un poder de capacidad económica, o una manifestación de poder de lo que sea. Un poder simbólico, ¿sí? Y entonces acá esta torre no involucraba ninguna adoración a Dios, sino una exaltación de ellos mismos y de todo lo que podían hacer. Ellos habían salido de una montaña, porque el arca había estado en una montaña, ¿sí? Y se fueron a una llanura. Y en la llanura no tenés nada para edificar. Usaron tecnología nueva, armaron la tecnología del ladrillo, que se podía coser, usaron asfalto en lugar de barro, y con esa tecnología de construcción armaron una torre que se veía desde lejos. Yo me acuerdo acá cuando entro a Rosario por, digamos, la ruta a Córdoba, antes de llegar veo las torres Dolphin que están al lado del río, y dices, wow, mirá las torres, ¿sí? ¿Y a cuánto estoy? Debo estar a 5 o 6 kilómetros, ¿no? ¿Más? Bueno, tenemos algún experto nos puede decir. Así que imaginen una llanura, la llanura de Sinar, de Babilonia. ¿Cuál era la idea? Que esa torre se vea a kilómetros y que signifique la grandeza de los hombres. ¿Sí? Una nota más acerca de Nimrod, por ahí que se me había pasado. Es mencionado también en Primera Crónicas 10, donde dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer, y según la versión, en la versión textual dice, el primer prepotente de la tierra. ¿Sí? En otra versión, que se llama hispanoamericana, dice, Cus fue el padre de Nimrod, el primer guerrero de la tierra. Evidentemente, las guerras no están vinculadas a Dios, la prepotencia no está vinculada a Dios, y lo que se hacía en las ciudades de Nimrod y el objetivo de las ciudades de Nimrod no estaban vinculados a Dios. No eran tampoco neutrales con Dios, sino que estaban abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. En realidad, la Torre de Babel, algunos intérpretes estudiosos la vinculan como si fuera un primer sigurat. Sigurat era una construcción que se usaba en el mundo, digamos, de Medio Oriente como puntos de adoración a los dioses o puntos de observación de las estrellas. Es decir, el objetivo de las construcciones altas siempre fue la adoración de los dioses. ¿Sí? Ahora, estamos hablando no de ese tiempo que está más evolucionado, porque ya si hablamos de los sigurat y hablamos de la adoración de los dioses, nos estamos alejando muchas más generaciones hacia adelante, ¿sí? Donde el término de construir algo alto efectivamente se vinculó con cosas paganas. Acá estamos hablando de gentes que están muy cerca de haber vivido el diluvio. Me voy a tomar una licencia poética también. Entre los charcos que quedaban todavía de agua, ¿sí? Y a la sombra y a la vista de los arcoíris que simbolizaban el pacto, estaban otra vez revelándose ante Dios. ¿Sí? Era un principio de una revelación, de una rebeldía totalmente nueva. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de Dios? Si seguimos en Génesis 11, del 6 al 8, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra,
y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sí? ¿Te acordás en Génesis cuando Dios empezó a crear el universo? ¿Qué dice Dios? Hagamos, ¿sí? ¿Eh? Hagamos al hombre, y estamos hablando, muchos teólogos te interpretan de que este hablar en plural es el hablar de la Trinidad de Dios, ¿sí? En este sentido nosotros lo tenemos. Y acá lo que vemos es realmente una cuestión de consecuencias tremendas. En Babilonia vemos un arquetipo, es decir, un modelo que sirve como pauta a imitar de lo malo de la corrupción, del alejamiento de Dios. Y acá nosotros lo que estamos viendo es realmente una cosa que hace Dios para hacer que toda la humanidad no se termine desviando de su objetivo, no se termine desviando de él. ¿Qué hubiera pasado si Jehová no confundía las lenguas? ¿Qué les parece? ¿Es un acto de misericordia o es un acto de capricho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios confundió las lenguas del pueblo? El pueblo era uno, ¿sí? Hablaban todos el mismo idioma. Ujú. El que gobierna es Dios, perfecto. Para que no siga con la construcción. Bien. ¿Y por qué no le era la idea de no seguir con la construcción? ¿Sí? El pueblo era uno y todos tenían un solo lenguaje y nada les haría desistir de lo que habían pensado hacer. La humanidad completa se estaba alejando totalmente del propósito de Dios. Acuérdense que en el evento anterior, cuando apareció el diluvio, Noé, ¿cómo fue hallado delante de Dios? Fue hallado justo adelante de Dios. Y entonces, y decía por ahí que fue justo delante de todas sus generaciones, ¿sí? Entonces Dios tomó a un justo y le dio una misión que era refundar la humanidad después de tanto pecado y tanto horror. Pero acá todas las gentes estaban unánimes en contra de Dios. Entonces, estamos hablando de un acto de rebeldía o de misericordia. Acordémonos de esto. Dios no deja de cumplir sus promesas. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva apenas terminaron de pecar? Génesis 3:15, 3:16. Que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a pisar la cabeza de la serpiente y iba a matar a la serpiente, pero iba a ser herido por ella, ¿sí? Alguien iba a vencer, alguien iba a venir que iba a terminar con esa separación que se inició entre Dios y el hombre, ¿sí? Y con ese objetivo Dios rescató también a Noé del diluvio, y con este objetivo también Dios tiene que cumplir el plan entre los hombres. Dios es fiel, más allá de la infidelidad de los hombres, más allá de la maldad de los hombres. Antes de terminar con los hombres unificados en total maldad, Dios los separó en lenguas y cambió ahí su plan. En este sentido, ajustó su plan, que ya era eterno. Dios se manifestaba por personas, por profetas. Ahora Dios se iba a manifestar a través de una nación para poder cumplir el objetivo de traer a un Mesías. Las naciones decidieron darle la espalda a Dios. Bueno, Dios decide tomar de esas naciones a alguien para formar una nueva nación dedicada a Él, que sea cuna del Mesías. Y así cumplir el objetivo final de la salvación en Jesucristo, ¿sí? Y
Este principio de separación que se dio acá en lenguas nos introduce ahora en el principio de las naciones. La gente ya no se podía comunicar y terminó agrupada en función de los dialectos que estaban hablando. Y así se cumplió el objetivo de que sean separados y terminen ocupando toda la tierra, que era la misión que les fue dado de nuevo a Noé. ¿Sí? Los humanos se estaban convirtiendo en malvados. Para frenar el objetivo de la torre, Dios confunde la lengua. Esto hace que la empresa de la torre fracase y que las gentes ahora se dispersen por la tierra. ¿Sí? Y este evento fijó el origen de las naciones. Y ahora vamos entonces a repensar y a ver Génesis 10 desde ese punto de vista. No vamos a leerlo porque ya nos vamos quedando con poco tiempo y aparte lo pueden ver, pero es una secuencia de nombres bastante grandes. El tema es que el pueblo que se terminó desparramando después de las generaciones de Noé, se dividió en tres grandes grupos: los descendientes de Sem, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet. Y todos ellos fueron formando, en función de esta distribución en lenguas, naciones que ocuparon distintas posiciones. Y así como aparecen en las historias, ¿no?, que vemos a veces en el cine, en la televisión, mapas, ¿sí?, el mapa de la Tierra Media en El Señor de los Anillos, bueno, aparece un primer mapa, un primer punto de vista que le está mostrando Dios. Ahora, ojo, Dios le está escribiendo. Los primeros oyentes de Génesis, ¿quiénes fueron? Los primeros lectores de Génesis. Los judíos, el pueblo hebreo. ¿Y en qué momento histórico de su existencia? En el desierto, cuando terminaban de ser rescatados ¿de dónde? De la esclavitud en la tierra de Egipto. Y entonces toda esta historia de naciones termina para ellos resignificando cuál es el lugar en el que estaban puestos, ¿sí?, resignificando cuáles eran las motivaciones de las naciones, que no eran buenas, identificando a las naciones como, digamos, poderes y gobiernos que estaban en contra de la voluntad de Dios, y también dándole una idea y un significado del lugar hacia donde ellos iban, porque en esta lista de naciones se habla incluso de las naciones que estaban ocupando la tierra prometida, que era el lugar donde ellos iban a ingresar. ¿Sí? Uy, casi se me caen los lentes. Vamos a ver. Estoy complicado con los lentes. ¿Sí? Y esto de que el Señor tomó una nación para sí y dejó de lado, desestimó el hecho de llevar adelante el plan de salvación a través de las otras naciones, es algo que vemos en algunos otros pasajes de la Biblia que fueron escritos por el mismo Moisés, ¿sí?, que fue el que escribió el Génesis. En Deuteronomio 32, versículos 8 y 9, dice: cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió la raza humana, Él arregló los límites de las naciones. Y más adelante dice en el versículo 9: pero la porción propia del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia. ¿Sí? Y hay otro pasaje donde también en Deuteronomio, pero creo que es el capítulo 4, se nos dice: también sean cuidadosos cuando miren el cielo y vean el sol y la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlos y a servirles. El Señor, su Dios, les asignó estos astros a todas las demás naciones del mundo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para hacer su propio pueblo como son ahora. ¿Sí? Esto tiene todo este cierre de Génesis 10 y Génesis 11 tiene un valor muy importante en cuanto a la teología del Antiguo Testamento, porque estamos viendo que Dios
iba a usar, iba a usar a su pueblo, a un pueblo elegido y separado para actuar y para manifestarse en medio de las naciones. ¿Sí? Después en el Nuevo Testamento eso cambió. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos el pueblo de Dios ahora? Nosotros. ¿Sí? En el Nuevo Testamento el testimonio de Dios a las naciones es a través de su iglesia. En el Antiguo Testamento el testimonio de Dios a las naciones era a través de su pueblo. Y estas naciones tuvieron como origen la rebelión del pueblo que había salido del diluvio a seguir los planes de Dios. ¿Sí? Rebelión tras rebelión. Consecuencia más grave en una tras otra. Adán y Eva salieron debilitados en su relación después del pecado. Con Caín y Abel apareció el asesinato. Con Noé terminó buena parte de la humanidad, salvo ellos. Pero ¿cuánta gente mata las guerras y mata las rivalidades que se dan después entre las naciones en la actualidad, ¿no? El hecho de que el hombre siga alejado de Dios y que las naciones siguen haciendo su propia voluntad a espaldas de Dios, poniendo en alto los egoísmos de los hombres, a veces más allá de que se jure en el Congreso al lado de una Biblia, ¿no? Hace que aparezcan guerras y a que aparezcan injusticias. ¿Y cuántas son las personas que mueren y siguen hoy muriendo en medio de guerras y que murieron a lo largo de la historia de naciones rebeldes? ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más ya como para ir cerrando. Y vamos a ver un poquito más, les voy a hablar de las generaciones más allá de Génesis 10. En Génesis 11, después del episodio de Babel, se nos habla de las generaciones de los hijos de Noé y de los descendientes de Noé que llegan hasta una persona que se llama Abraham. ¿Les suena Abraham? Me estoy espoleando con respecto a las próximas clases, pero tiene que ver para darle un cierre a esto que estamos charlando. ¿Quién era Abraham? Un pagano. ¿Y dónde vivía Abraham? En Ur. ¿En qué zona quedaba Ur? En la zona de Babilonia. ¿Sí? ¿Sí? Y fue tomado. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué creó? Una nación. Hizo un pacto. Y creó una nueva nación para manifestarse Dios a través de esa nación. Y Babilonia es muy significativo en todo este tema del pueblo de Dios y en el Antiguo Testamento. Babilonia representa la rebeldía contra Dios, ¿sí? A partir de Babilonia nacieron las naciones. De la zona de Babilonia fue tomado Abraham para desarrollar una nueva nación y establecer después el culto a Dios en un nuevo monte, que no iba a ser el monte de Babel que se estaba construyendo, sino que era el monte de Jerusalén donde se iba a adorar a Dios. A Babilonia fueron exiliados ¿quiénes? El pueblo judío cuando pecó tremendamente contra Dios, porque el pueblo judío también fracasó en la misión que Dios le dio de proclamar su nombre y se fueron desviando también a través de otros dioses paganos. Y fue exiliado a Babilonia. Y en Babilonia también el profeta Daniel hizo la primera profecía explícita del final de las naciones. ¿Sí? ¿Cómo volvemos y cómo vamos al mismo lugar? Daniel 2 dice, y en los días de estos reyes Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera en la que viste, acá Daniel está hablando al rey Nabucodonosor, que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y lo que ha de venir. Y este sueño es verdadero y es fiel su interpretación.
Daniel estaba hablando de que todas las naciones de la tierra iban a ser cortadas o iban a ser desmenuzadas a partir de una roca que iba a ser cortada no por mano y que iba a hacerlas desaparecer en su poder para que se establezca un nuevo reino, un nuevo monte, ¿sí? Para que venga el reino de Dios. Babilonia después sigue siendo significativo en lo que es el Nuevo Testamento porque en las, digamos, en los libros donde se mencionan, digamos, el pecado o en Apocalipsis mismo, que habla del final de los tiempos, Babilonia es también la representación del pecado. La gran ramera, exactamente. ¿Sí? Y ahora, para cerrar, veamos algunos pasajes donde se nos habla acerca de las naciones. ¿Sí? Y los voy a leer yo. Éxodo 19:5, también escrito por Moisés, que escribió el Génesis, dice: ahora pues, si diereis oído, está hablando de boca de Dios, ¿no? Lo que le pidió Dios al pueblo, el pacto que estaba haciendo con ellos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Génesis 26:4, Dios le dice a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Y hacemos un salto a a Mateo 28:18, y Jesús, cuando estaba por ascender, se acercó a los discípulos que habían quedado y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, se lo acuerdan de memoria. ¿A dónde? ¿En dónde? En todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Génesis 10 y Génesis 11, donde se nos habla de las naciones, es un espacio donde estamos haciendo una conclusión y un cierre de todo lo que es este primer bloque de capítulos, y donde se le está enseñando al pueblo de Israel que son el pueblo escogido de Dios para el cumplimiento de su plan. Un plan que se va a cumplir a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de la intolerancia de los hombres. Dios sigue siendo fiel y Dios tiene la intención de salvar a todo hombre. Acuérdense también en Efesios, el pasaje donde dice que ahora se nos es revelado el misterio desde que fue pensado desde antes de la creación del mundo, que era el de unir todas las cosas en Cristo. El plan de Dios de la salvación de la humanidad, de la reconciliación de la humanidad, es algo que indefectiblemente se va a cumplir porque Dios sigue siendo fiel. Terminamos con una oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo en donde pudimos compartir ahora tu palabra. Gracias porque tu misericordia es grande con nosotros, porque vemos tu mano como estuvimos estudiando hoy a lo largo de la historia de la humanidad, definiendo distintas cuestiones y distintas etapas. Gracias, Señor, porque a pesar de la reiterada maldad que tenemos como hombres, vos estás dispuesto a acercarte a nosotros y a prestar tus oídos para que nos arrepintamos y para que te sigamos. Señor, nos ponemos en tus manos y te queremos pedir que todo lo que vayamos haciendo lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.